Gustavo, hablábamos de las utopías. Yo te contaba que Comarca Sí es la cooperativa Martín Castellucci, que nace como un gesto de amor ante un dolor inmenso, como es la inexplicable muerte por asesinato a manos de lo que se conoce como Pato Vica, del hijo de un entrañable amigo de Oscar Castellucci. Y el ejemplo de Oscar, que nos llevó ahora a hacer muchas cosas acompañándolo, y ahora este medio de comunicación de la zona de San Isidro, es devolver con amor la construcción de una sociedad distinta para que no se repita un hecho desgraciado. Superar el resentimiento con el amor, sin dejar de padecer el dolor. Bueno, contanos, porque a nosotros nos esperanza mucho y nos atemoriza mucho la suerte de estos medios comunitarios. Es un enorme esfuerzo para el que nos ve, para el que nos escucha, es un enorme esfuerzo el que hacemos, contamos con la colaboración de amigos que nos prestan el estudio, con el trabajo voluntario de mucha gente, y el esfuerzo es muy grande. Pero ¿cómo avisorás este camino a transitar, obviamente a construir en conjunto? Sí, yo creo que sin ponernos en grandilocuentes, sí. Creo que estamos siendo protagonistas, partícipes, coetáneos de una verdadera, si no revolución, una verdadera transformación cultural y comunicacional en la Argentina. Sabemos, y lo sabíamos hace prácticamente un año, el 10 de octubre del 2009, el día que el Senado le dio forma a la sanción de la ley, que no se acababa solamente con la sanción de la ley. El poder que hay económico y concentrado que hay del otro lado es muy, muy importante como para que se entregue tan solo con una ley de la democracia, y esto lo digo irónicamente. Te acoto una cosa, porque yo antes hablé de los periodistas y soy injusto con mis colegas los abogados. O sea, es que el Código Procesal tiene una sanción para lo que llaman la pluspetición. Cuando alguien pide un abogado a sabiendas, pide algo incorrecto, lo sancionan. Sinceramente creo que el abuso de los amparos, el abuso de la cuestión formal, la cuestión ritual, a sabiendas de que se vulneran derechos de fondo, merece ser analizado por los colegios públicos, en los tribunales de ética de los colegios, y debe ser empezar a ser pensado por la justicia. Porque en realidad se habló de la industria del juicio, cuando los que reclamaban derechos eran los que habían sido estafados en sus haberes, los jubilados, los trabajadores, y no se habla de industria del juicio cuando abogados, que generalmente son los mejores, porque los ricos tienen para pagar los mejores abogados, viven sistemáticamente obstruyendo una decisión de un Congreso. Te guste o no te guste, de un Congreso votado por la soberanía popular. Sí, claro, ¿no? Respecto, bueno, en el momento que estamos grabando este programa, hoy está entrando en funcionamiento el ordenamiento de la grilla de canales de televisión. Y la semana pasada hemos asistido, la Presidenta de la Nación había denunciado la industria de la cautelar express, como ella la denominó. Y la semana pasada, hablando con Gabriel Mariotto, el presidente del organismo, decíamos que asistíamos a un nuevo tipo de cautelar, que era la cautelar a 3 bandas. Esto es, ya no va directamente el grupo empresario interesado, sino que a través de un tercer actor posibilita el otorgamiento de una cautelar por un juez de lapicera fácil, que termina beneficiando al gran grupo, que es ni más ni menos lo que pasó. Para decirlo rápidamente a la audiencia... Y después se declara incompetente porque como el amparo lo puede dar cualquier juez, dice, bueno, si el amparo se lo doy, pero después, no soy competente, que vaya a otro lado. Entonces, la productora de la señal El Garage, la productora se llama El Hayek, se presenta, vaya a saber por qué misterios de las cautelares, en un juzgado de Dolores. La productora tiene su domicilio y todas sus actividades los partos. En Martínez, provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que donde Comarca Sí se desarrolla. Tenemos algunos amigos, después vamos a comentar quiénes están por ahí. Entonces, se presentan Dolores diciendo, este ordenamiento de la grilla me perjudica porque Cablevisión me informó que me iban a sacar del aire porque no tenía más lugar. Entonces va y demanda a la AFCA, a la Autoridad de Aplicación, al Estado Nacional y a Cablevisión. ¿Qué hace el juez? Le hace un chachás en la cola a Cablevisión, le dice, inhíbase de sacar de Cablevisión Dolores a la señal El Garage. ¿Y qué le dice al Estado? Le dice, inhíbase de sancionar a Cablevisión y no lo obliga a poner la grilla en todas sus sucursales
de todo el territorio nacional. Bueno, y entonces decime, nosotros que tenemos, en San Isidro somos el patito feo, Sí. porque enfrente, bueno, ahora tenemos todo el grupo Clarín que se concentró ahí. Claro. La fusión de Cablevisión, multicanales, no sé eso cómo es, bueno, tienen su cable y tenían canales de aire, el 5 a Vicente López, no importa. Sí, en realidad tampoco, no es por mal de mucho consuelo de Sonso, pero lo mismo hicieron con lo que tenían en el sur y en el oeste de Bueno, Gran por eso, Buenos bueno, Aires. pero uno quiere ser el ombligo del mundo. Pero bueno, no importa, digo, es legítimo, me parece bien la pluralidad de voces. Ahora, digo, lo que te pregunto para nosotros, lo pregunto en nombre de los demás canales comunitarios. ¿Tendremos que hacer un amparo para que nos pongan a nosotros en la grilla de los canales de cable? No, esperemos que no. Lo que va a pasar es, desde el mes de enero, después interrumpido por una de las cautelares, ya el que ocupa... La de Salta, ya no me acuerdo cuál fue. La de Mendoza, Mendoza, que directamente suspendió la aplicación de la ley, con lo cual debería estar en el libro de récord Guinness. Sí, un disparate absoluto. Sobre cómo un juez federal tiene mayor jerarquía que un Congreso de la Nación electo por el pueblo. Pero bueno, entonces se suspendió. Pero lo que hacía claramente ese censo para todos los canales del estilo de Comarca Así, es decir, canales de baja potencia comunitarios con mucha inserción local, era que una vez procesada toda la información ahí recogida, la autoridad de aplicación va a proceder a constatar que los datos planteados allí sean los correctos, y lo que se les va a otorgar, cuando en los casos que no hubiese superposición de canales y demás, se les va a otorgar un permiso provisorio, intransferible, para evitar también que haya una industria del permiso provisorio. Y de reventa. Claro, y que hasta tanto, va a decir la autorización, se llamen a concursos esas frecuencias, porque la ley manda a la autoridad de aplicación en 180 días después de la reglamentación a elaborar lo que se llama la Norma Nacional de Servicio, el plan técnico, y saber cuáles son las frecuencias que tenemos disponibles en todo el país para aplicarla conforme a lo establece la ley, 1/3 reservado para las organizaciones sin fines de lucro, lo que le corresponde a los estados nacional, provincial, municipal, las universidades públicas, y luego al mercado de los empresarios privados que hagan esto. Así que una vez que tengan otorgado esa autorización, los operadores de cables en el área de cobertura del canal, en este caso del canal comunitario, deberán subirlos a la grilla en el lugar de los canales locales. Eso es lo que va a pasar en todo el territorio nacional. ¿Para cuándo se espera que ocurra Esperamos que sea antes de fin de año, porque es mucha la presentación. Se han presentado en total, en términos de radio, canales y demás, 18.000 presentaciones. Sabemos que muchas de ellas no se corresponden con la realidad, entonces tenemos que hacer un plan para poder verificar esto y poder hacerlo. Pero son muchos, yo conozco en el debate por la ley, he tenido la suerte de recorrer bastante el país, y son muchos los canales que han surgido. En algunos casos por iniciativas particulares, como este de San Isidro. En otros casos, por ejemplo, eran en pequeñas empresitas casi familiares que proveían el canal local que los grandes operadores de cable estaban obligados a tener en cada caso. Así como estaba Publi5, que era una tercerización, lo hacían en varios lugares, y que empezaron a tener problemas contractuales con Cablevisión, por ejemplo, por no compartir la línea editorial. Sin ir más lejos, el caso de un canal de Colón, provincia de Buenos Aires, que adoptan una línea editorial claramente a favor de la política de la resolución 125, y a partir de ahí no solo le rompieron el contrato, sino que les dijeron que era por no coincidir, con lo cual los abogados de estos amigos están esperando ganar un juicio, no solo por ruptura unilateral de un contrato, sino incluso por censura y bueno, una cantidad de cuestiones. Pero, y bueno, toda esa gente muchas veces que tenía capacidad instalada para poder armar informativos locales y demás, ha visto en la posibilidad de la ley de poder expresarse ya no bajo la tutela de una gran empresa, sino simplemente pudiendo armar cooperativas de trabajo, distintas formas que yo creo que en un relativamente corto plazo, a eso me refería, que vamos a asistir a una explosión de la comunicación. La Argentina es un inmenso territorio que hace más de 40 años que no entrega una licencia de canal abierto. Y eso por acción o omisión, y en 40 años, creo que la última tanda de licencia fue del 68, el presidente de facto, el dictador, era Onganía.
digo, por acción o omisión, en el medio pasaron gobiernos democráticos, más de derecha, más de izquierda, más populares, más conservadores, dictadura genocida y demás. Digo, hubo una línea de política de Estado de favorecer la televisión de pago por sobre la televisión gratuita. Gustavo, la verdad que da para seguir hablando mucho, te agradecemos. Y bueno, todos estos que omitieron hacer lo que tenían que hacer, y bueno, no corrieron los riesgos de, por ejemplo, un Rafael Correa. No, claro. A veces, gobernar como los pueblos se merecen significa asumir los riesgos de enfrentar a los poderosos. En eso estamos. Sí. Yo te agradezco y te agradezco el esfuerzo y bueno, desde Comarca Sí, bueno, todo el corazón para que este sea un emprendimiento exitoso para la comunidad de la Argentina. Gracias y bueno, hasta el próximo programa de Pensándonos a nosotros mismos.